¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un nuevo miércoles que tenemos la posibilidad de encontrarnos para compartir este tiempo, ¿sí? Sean todos bienvenidos. Quizás hace poco tal vez que estás compartiendo con nosotros estos videos, tanto lo de los miércoles como las reuniones de los domingos, así que también te damos la bienvenida y deseamos que Dios bendiga mucho tu vida, tu familia, ¿sí? Estamos contentos de compartir este tiempo juntos. Antes de escuchar una canción y de, sobre todas las cosas, orar y dejar esta reunión en manos del Señor, quiero anunciarles que el mensaje de hoy va a estar a cargo de nuestro hermano Daniel Gianelli, de la iglesia en calle Cabrera, en Capital Federal, en el barrio de Palermo. Así que le damos las gracias a él por su preparación, por su tiempo, ¿sí?, en traernos el mensaje de parte de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Después vamos a escuchar un video y ver un video que él nos propuso relacionado al tema que va a tratar en esta noche, y luego sí, ya nos metemos de lleno en el mensaje del día de hoy. ¿Oramos? Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por este día miércoles. Gracias, Señor, por tu amor, porque nos permitís apartar este rato para escuchar tu voz, para dedicarlo, Señor, a la oración como lo hemos hecho. Te agradecemos, oh Padre, por todas las cosas que vos nos das, por cómo nos bendecís, Señor, y nos das más de lo que nosotros realmente merecemos. Queremos dejar esta reunión en tus manos, agradecerte por el mensaje que vamos a poder compartir y desear que llegue a cada uno de nuestros corazones. Señor, lo hacemos orando en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. El cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. La 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 la, Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Oh, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando
Hola hermanos, muchas gracias por invitarme a participar de este momento. Es un privilegio para mí que ustedes me dejen compartir este tiempo de estudio de la palabra de Dios, pero también tener comunión a través de esta pantalla con todos los miembros de la congregación. Me gustaría que ustedes me acompañaran en la lectura de un texto bíblico que está ubicado en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 6 y versículo 18. La palabra de Dios dice así: Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Son palabras del rey Salomón, pero deberíamos hacer un poquito de historia para entender mejor qué significaban estas palabras de Salomón y en qué momento las dijo. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. De allí Dios los sacó con su mano poderosa para llevarlos a una tierra que les había prometido, una tierra de abundancia. Pero no fue un instante, no fue salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. Transcurrieron 40 años entre una cosa y la otra, y esos 40 años ocurrieron sobre el desierto. Pero aún así, como ya estaba Dios con su pueblo liberándolo de Egipto, también estuvo con su pueblo mientras estaban en el desierto, y les pidió que construyeran una gran tienda de campaña, una especie de carpa grande que se llamó tabernáculo, y allí es donde el pueblo se encontraba con Dios. Bueno, ahora el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida y deberían tener un lugar donde encontrarse con Dios. El tabernáculo fue el encuentro, el lugar de encuentro en el desierto. Estando en la tierra prometida, le iban a erigir un templo a Dios para encontrarse con Él allí. David comenzó con esta tarea. Lo primero que se hizo fue una gran colecta o una ofrenda voluntaria del pueblo, y Dios le pidió a través de David a ese pueblo que fuera generoso, trayendo todos sus bienes, sus elementos valiosos, todos los elementos que pudieran servir para la construcción del templo. Y dice la palabra de Dios que cuando se vio lo que el pueblo había ofrendado a Dios, David quedó maravillado. Era mucho más de lo que esperaba del pueblo. Y entonces, en Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 11, David hizo una oración a Dios, una oración que nosotros supimos cantar en otra época, y le dijo: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Estaba maravillado David, y estaba decidido a encarar la construcción del templo con esos elementos, con lo que el pueblo había ofrendado para Dios. Pero Dios se lo impidió. Le dijo que él no podía hacer esa tarea espiritual porque tenía las manos manchadas con sangre. Pero le prometió que el templo se edificaría y que lo haría un sucesor en el reino. Ese sucesor fue Salomón. Y el párrafo que leímos al comienzo de esta charla es una oración que hizo Salomón a Dios el día que dedicaron el templo a él. Estábamos en el año 597 antes de Cristo y se había terminado de construir un templo lujoso. Ustedes saben que Israel tuvo más de un templo. Este templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor
Pero después se construyó otro, el templo de Herodes, y habrá un tercer templo. Pero este templo dicen que fue con elementos de primera calidad, que fue construido con todo el amor del pueblo hacia Dios y que era casi ostentoso, pero que Dios merecía ese lugar. Entonces, el día de la inauguración, o el día en que iba a ser dedicado este templo a Dios, Salomón tomó parte de esa celebración. Y dice que se puso enfrente del pueblo en una ceremonia majestuosa. Y tuvo algunas palabras. Lo primero que hizo fue reconocer que Dios es fiel, que había prometido a su padre David la construcción del templo y lo estaba concretando en ese momento. También Salomón bendijo al pueblo, porque sabía de la dedicación, de la generosidad de la ofrenda que su padre David había recibido de parte del pueblo y que él utilizó para construir el templo. Dice algo también muy interesante, dice que todo el pueblo estaba de pie en ese momento. Y estar de pie no es simplemente contar una posición un poco incómoda para estar en una ceremonia extensa. Estar de pie lo que significaba era que estaban todos con mucho entusiasmo y muy atentos a lo que ocurría en esa ceremonia. Y en medio de esa dedicación que Salomón hizo del templo para Dios, fue cuando dijo las primeras palabras que leímos en 2 Crónicas capítulo 6. Una pregunta se hacía Salomón. Dice, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Bueno, lo primero que se nos podría ocurrir es pensar que Salomón tenía dudas, que en su corazón no tenía seguridad de que Dios vaya a cumplir su palabra. Sin embargo, ese no debe haber sido el sentido de las palabras de Salomón. Dios estuvo con el pueblo en el desierto, ¿por qué no estaría en la tierra prometida? Dios estuvo con el pueblo en el tabernáculo, una tienda de campaña, ¿por qué no estaría en ese templo hermoso que habían construido? Sin dudas, yo creo que la expresión de Salomón no es una duda, sino una admiración. Una admiración que él confirma con la segunda parte del texto cuando dice, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, en el corazón de Salomón lo que había era admiración, porque Dios, siendo tan grande, que la inmensidad de los cielos no lo podían contener, estaba dispuesto a habitar en ese templo que él había construido. La presencia de Dios en ese momento estaba materializada en el templo y también en el arca, que para ese entonces solo tenía las tablas de la ley. La presencia de Dios era espiritual y estaba radicada en la parte del lugar santísimo del templo que habían construido. Lo que me estoy preguntando ahora es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios a lo largo de toda la historia y en particular en estos días que nosotros vivimos? Así que la pregunta de Salomón, ¿habitará Dios en la tierra junto con el hombre? Es una pregunta que seguramente se hicieron a lo largo de la historia muchas personas, muchos hermanos nuestros. Pero estaba respondida en el momento en que Salomón la hizo, con esa dedicación que Dios aprobó, y allí en el templo es donde se reunía el pueblo para la adoración a Dios. Pero pasaron 600 años más o menos. Recuerdan que hablamos que el templo de Salomón se inauguró en el 597 a.C. Pasaron casi 600 años. Y podíamos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora la presencia era física. Ahora la presencia no era solamente espiritual, ya no estaba la presencia de Dios en el arca. Seguramente en el templo todavía tenían esos elementos, pero básicamente se inauguraba un tiempo, el tiempo de la gracia, en el que el Señor estaba presente con sus pies apoyados sobre la tierra. Ahora la presencia de Dios no era espiritual, era física. Y Dios se movía entre medio del pueblo. Había nacido en Belén, ustedes recuerdan. Desarrolló su vida en Nazaret. Aprovechó su infancia para formarse, no solamente como ser humano, sino como un crecimiento espiritual que tenía él en su persona. Desarrolló su ministerio más tarde, durante más de 3 años, junto a los discípulos en la zona de Galilea, fundamentalmente, pero también en otras zonas aledañas. Finalmente fue a la cruz. Murió por cada uno de nosotros. Más tarde resucitó y después de estar unos días sobre la tierra, ascendió a los cielos. Este Dios que visitó al hombre, que vino a buscar lo que se había perdido, acababa de volver al cielo, acababa de irse. Y ahora, en el tiempo de Salomón estaba en el arca. En el tiempo de Jesús estaba en su presencia física en la tierra. Pero se había ido, no sin antes anunciar, prometer la venida del Espíritu Santo. Y dice el primer capítulo de Hechos, donde relata la partida del Señor, que el Señor había prometido la presencia de un Consolador. Pero ahora Hechos 17:24 dice: y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios ya no estaba buscando un templo, ni el lujo del templo de Salomón, ni algo superior o inferior. Ahora Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Rescato la expresión: mas vive Cristo en mí. Si el lugar de la presencia de Dios en la antigüedad fue el arca en el templo, si el tiempo en el que el Señor estuvo en la tierra, la presencia estaba en su persona, porque Él era 100% Dios y 100% hombre, ahora la presencia de Dios está dentro de los suyos, de los que son sus hijos. El apóstol Pablo lo dijo por él, pero también por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podría decir con la misma autoridad con la que dijo el apóstol Pablo: Cristo vive en mí. Hay una parte de este texto que me gustaría que pensáramos mejor. Dice la primera parte del texto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y respecto a eso hay una buena cantidad de ideas y explicaciones, algunas un poco inverosímiles. Pero quiero decirles que lo que yo entiendo por esta expresión es que el apóstol Pablo sintió que la ley lo condenaba. Porque la ley no salva a nadie, pero sí señala los pecados.
Entonces el apóstol Pablo sentía que la ley señalaba a su persona y marcaba todos sus errores y sus pecados. Pero también sentía que el Cristo de la cruz había pagado su deuda. La muerte del Señor Jesús no es solamente una cuestión penal. No es que solamente el Señor pagó la deuda que los hombres tenían con Dios. Además de eso, la muerte del Señor es sustitutiva. Eso significa que cada uno de nosotros estuvimos en la cruz con Él, que nuestros pecados estuvieron allí y el Señor pagó por ellos. Ese es el sentido de la expresión, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada uno de nosotros podría decir lo mismo, porque nosotros estuvimos en la cruz junto con el Señor cuando el Señor pagó nuestra deuda. El Señor sobre la cruz se ofreció para pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, la que exigía la justicia de Dios. El pago del pecado es la muerte. Pero nosotros nos eximimos de la obligatoriedad de la muerte espiritual, porque Dios, a través del Señor Jesús, pagó nuestra deuda y nosotros fuimos representados por Él en el castigo de la cruz. Es curioso pensar que nosotros estuvimos arriba y abajo de la cruz. Estamos hablando de personas de este siglo, le ocurrieron ya más de 2000 años de aquel momento, o alrededor de 2000 años. Nuestros pies, nuestra presencia física no existía en aquel momento que el Señor murió. Sin embargo, nosotros estuvimos allí. Estuvimos arriba de la cruz porque el Señor pagó la deuda de cada uno de nosotros con nombre y apellido. Y el Señor nos descargó de la culpa del pecado porque Él la pagó. Pero también estuvimos abajo de la cruz, porque nosotros también fuimos representados por todos esos hombres que de una forma artera, injusta, crucificaron al Señor sobre la cruz. Somos testigos de la muerte del Señor en forma espiritual, pero estuvimos allí todo el tiempo. Ahora, el Señor dice que vive en nosotros. Eso nos decía el apóstol Pablo. Cristo vive en mí. La presencia de Dios, del Señor, en nuestra vida no es solamente una cuestión posicional. Él está dentro de nosotros, efectivamente. Él está habitando dentro de cada uno de sus hijos. Pero tienen otras connotaciones la vida del Señor en nosotros. En primer lugar, nos obliga a cuidar nuestro cuerpo de una forma especial, porque somos templo de ese Dios. Y entonces nosotros no deberíamos maltratar nuestro cuerpo de ninguna manera, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero por otro lado, la presencia del Señor no es solo el asiento o un trono que nosotros le construimos en nuestra vida al Señor. Es también una fuerza espiritual que transforma nuestra vida. En la canción que escuchamos antes de mi comentario, decía: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser viniendo a mi vida el Señor. Efectivamente, la vida del Señor en cada uno de nosotros no es un hecho anecdótico, no es, como digo, una cuestión posicional, sabemos que vive ahí. Es también para nosotros una fuerza espiritual que transforma nuestra vida y que nos hace vivir de una manera distinta. La transformación de nuestra vida se ve en cómo es nuestra vida de oración, en cómo es nuestra vida de adoración, en cómo es nuestra vida de servicio. La vida del Señor Jesús en nuestra vida
es algo que se exterioriza todos los días en nuestra vida. Y la vida del Señor en nosotros es la que hace que nuestros pensamientos no sean los pensamientos del mundo, que nuestros dichos, que nuestros hechos no sean los del mundo, sino los que Dios espera de cada uno de nosotros. Voy terminando este comentario, repasando simplemente cómo lo vimos al Señor espiritualmente en la antigüedad. Lo vimos físicamente en el Señor sobre la tierra cuando estuvo con los hombres de aquella época, y lo sentimos ahora porque habita en nuestro corazón. Pero la habitación de Dios en nosotros tiene que ser total. Muchas veces le damos lugar al Señor en nuestra vida, pero nos guardamos algunos rinconcitos de nuestra vida, algunos pequeños rincones donde podemos tomar nuestras decisiones a espaldas de la voluntad de Dios. Nosotros deberíamos procurar que el Señor nos llene, que el Señor sea nuestro todo en la vida. Y les voy a invitar a terminar este comentario pensando en esto. Cuando nosotros decimos que estamos en la presencia de Dios, en realidad lo que estamos haciendo es mirar para adentro. Cuando decimos que nosotros estamos desnudos frente a la presencia de Dios, en realidad lo que hacemos es confesar, es reconocer que Dios está adentro y que nos ve como nosotros no nos podemos ver. Pero debemos darle ese lugar de preferencia, sin guardarnos ningún rincón de la vida. Debemos darle toda nuestra vida a Él, para que Él la gobierne y sea no solamente nuestro Salvador, sino también sea Señor en nuestra vida. La última canción que quiero que escuchemos es la que canta un conjunto colombiano, y la canción se llama Eres mi todo. Cuando decimos que el Señor es nuestro todo es porque nos ha llenado, es porque toma todas las decisiones en nuestra vida. Y me gustaría que mientras escuchamos esta canción sea también un tiempo de reflexión, para que cada uno de nosotros nos miremos al espejo de la palabra de Dios y veamos en qué condiciones está nuestra vida, cómo es la casa habitación en la que Dios vive dentro nuestro. Y si hay algo por corregir, busquemos la ayuda del Señor y Él lo va a hacer. Con esta canción voy a terminar mi comentario, pero también va a terminar este encuentro con todos los hermanos de la congregación. Les agradecemos mucho la presencia y la voluntad y el tiempo para escucharnos y para escuchar la palabra del Señor. Y nos encontraremos seguramente en otro momento similar a este. Que el Señor los bendiga mucho. Escuchemos la canción, por favor. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios.
llegamos al final de la reunión de estudio y de oración del día de hoy, ¿sí? De las primeras del otoño que ya ha comenzado, y Dios habló a cada uno de nuestros corazones, y queda un desafío sobre cada una de nuestras vidas, saber qué hemos de hacer con lo que escuchamos el día de hoy. No queda más que anunciar que nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo, ¿sí? Donde hemos de compartir la cena del Señor y luego también un mensaje que está para cada una de nuestras vidas. El domingo a las 11 horas, ¿sí? En nuestro canal de YouTube o por las redes sociales nos podés encontrar para compartir una reunión, como lo venimos haciendo ya hace tanto tiempo, los días domingos. Y si no, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20:30 horas. Nada más que decir, Dios les bendiga, ¿sí? A cada uno, y no se olviden que Dios les ama mucho. Chao.